Continuando con lo que vimos en el video anterior, vamos a hablar ahora de cómo evaluar el modelo y vamos a definir dos tipos de errores que podemos tener. Uno es el error de entrenamiento y otro es el error de test o el error de generalización. En el error de entrenamiento lo que hacemos es entrenar con el set de entrenamiento y luego hacer las predicciones para ese mismo set de entrenamiento. O sea, le decimos al modelo: para estos mismos registros con los cuales entrenaste, ahora se dé cuenta que no conoces los labels y predecilos en base al modelo generado, ¿sí? Esto nos va a dar un cierto error y eso lo llamamos el error de entrenamiento. En el error de test lo que hacemos es entrenar con el set de entrenamiento y luego predecir para el set de test, ¿sí? Entonces tenemos estos dos tipos de error. ¿Qué es entrenar? Entrenar un modelo es básicamente resolver un problema de optimización, en donde lo que buscamos es cuáles son los parámetros óptimos de nuestro modelo para minimizar o maximizar la métrica que elegimos, ¿sí? Eh, y dependiendo del modelo que usamos, va a ir variando la técnica de optimización que necesitamos. Por definición, un modelo está caracterizado por un conjunto de parámetros, ¿sí? Por ejemplo, si nuestro modelo es un polinomio de grado n, los parámetros de ese modelo son los n más 1 coeficientes del polinomio, ¿sí? En un modelo lineal tenemos dos coeficientes, dos parámetros, que son la pendiente y el desplazamiento. Entonces, una vez que resolvemos ese problema de optimización, el modelo queda representado por sus parámetros, ¿sí? Los parámetros son los que definen al modelo entrenado, ¿sí? Cuál es la hipótesis o cuál es el modelo que vamos a usar. Es importante distinguir qué es un parámetro de qué es un hiperparámetro, ¿sí? Los hiperparámetros son valores que parametrizan al modelo, ¿sí? Por eso son hiperparámetros, ¿sí? Son cosas que necesitamos para parametrizar el modelo que luego vamos a optimizar, ¿sí? Son cosas que debemos indicar por afuera y que no son parte del proceso de optimización de nuestro modelo. Por ejemplo, si estamos trabajando con un modelo que es un polinomio de grado n, n es un hiperparámetro, ¿sí? Tenemos que indicarle al modelo de qué grado puede construir polinomios y luego el modelo optimiza los parámetros que son los coeficientes de ese polinomio. En un árbol de decisión, ¿cuáles son los parámetros? Los parámetros son cuáles son los splits que hay que hacer en cada nodo, ¿sí? ¿Qué variable hay que usar? ¿Por qué valor? Y a partir de qué valor hay que ir hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Y cuáles son los hiperparámetros? ¿Cuál es la profundidad máxima que puede tener el árbol? ¿Qué cantidad de nodos mínima queremos por hoja? Etcétera. En una red neuronal, ¿cuáles son los hiperparámetros? La cantidad de capas, la cantidad de neuronas que vamos a poner en cada capa, qué función de activación vamos a usar, si vamos a usar o no dropout, en qué porcentaje, qué método de optimización vamos a usar. Todos esos son hiperparámetros. ¿Y cuáles son los parámetros? Bueno, los pesos de la red neuronal en función de la arquitectura que definimos, ¿sí? Más adelante, en nuestros videos sobre redes neuronales, vamos a hablar más en detalle de estos temas. En KNN, que es un algoritmo muy básico de Machine Learning, tenemos también por lo menos dos hiperparámetros importantes, que son la cantidad de vecinos que vamos a evaluar y qué distancia vamos a usar para medir la distancia de un dato a sus vecinos. En un modelo de Random Forest tenemos la cantidad de árboles a usar, la cantidad de atributos a usar, todos esos son hiperparámetros. En los modelos de gradient boosting, que son los que más se usan hoy en día, tenemos como hiperparámetros la cantidad de estimadores, cuál es el valor de gamma, cuál es el factor de aprendizaje, cuál es la profundidad máxima de un árbol, cuántos rows usamos, subsampleamos por cada árbol, cuántas columnas subsampleamos, ¿sí? Hay algunos modelos que pueden tener decenas, incluso más de 20 hiperparámetros que son necesarios para poder empezar a optimizar el modelo. La pregunta que nos hacemos entonces es, dijimos que el entrenamiento consiste en encontrar los parámetros, eso es lo que hace el modelo, ¿sí? Las bibliotecas de Machine Learning resuelven
el problema de optimización. El problema es cómo hacemos para resolver el problema de optimizar los hiperparámetros, porque seguramente habrá un conjunto de hiperparámetros óptimos, ¿sí? Si queremos aproximar nuestros datos con polinomios, tenemos que saber si es mejor hacer un polinomio de grado 3, uno de grado 4, uno de grado 5 o uno de grado 26. A este proceso de búsqueda de hiperparámetros la conocemos también como tuning. El tuning es un proceso crítico en algunos modelos, en otros no. Es muy importante en las competencias de Machine Learning. Muchas veces en una competencia de Machine Learning, el modelo, rápidamente uno encuentra qué tipo de modelo es mejor para el problema y toda la competencia consiste en encontrar los mejores hiperparámetros para ese modelo. La pregunta es entonces, ¿cómo buscamos los hiperparámetros de nuestro modelo? Vamos a mencionar tres métodos que son los tres más comunes, que son Grid Search, Random Search y la optimización bayesiana. En Grid Search, ¿qué hacemos? Establecemos un conjunto de valores a probar por cada hiperparámetro, ¿sí? ¿Qué valores posibles puede tomar ese hiperparámetro? Por ejemplo, si tenemos dos hiperparámetros que son el grado del polinomio y un cierto factor de regularización, podemos decir, probemos con valores 2, 3 y 4 para el grado del polinomio y probemos con valores 0, 0.05 y 1 para el factor de regularización. ¿Cómo conducimos el proceso de Grid Search? Muy sencillo, probamos todas las combinaciones de hiperparámetros y nos quedamos la mejor. En nuestro ejemplo tenemos 9 combinaciones, ¿sí? Tenemos que probar polinomios de grado 2 con regularización 0, polinomios de grado 2 con regularización 0,05, polinomios de grado 2 con regularización 1, polinomios de grado 3 con regularización 0, etc. ¿sí? Tenemos que probar las 9 combinaciones de hiperparámetros que elegimos. Una vez que encontramos esos valores óptimos, sí que decimos, bueno, nos conviene usar polinomios de grado 4, por ejemplo, tendríamos que refinar la búsqueda, ¿no? Si solo probamos polinomios de grado 2, 3 y 4 y el óptimo resulta ser 4, tal vez el óptimo sea 5, 6 o 28, que son valores que no probamos y que son más grandes que 4. Seguramente no puede ser inferior a 4, porque probamos 2, 3 y 4 y el óptimo nos dio 4, entonces deberíamos probar valores más grandes, ¿sí? Y si lo que probamos está entre dos valores, ¿sí? Deberíamos ver qué pasa si aumentamos la resolución. Por ejemplo, nosotros habíamos probado con regularización 0, 0.05 y 1. Si resulta ser que el óptimo es 0.05, cualquier valor entre 0 y 0.05 o entre 0.05 y 1 podría ser mejor, ¿sí? Que son los valores que no probamos. Entonces ahí podríamos hacer un nuevo proceso de Grid Search aumentando la resolución con la cual probamos esos hiperparámetros. Hasta que, obviamente, encontremos un valor que no podemos mejorar o se nos termine el tiempo o la paciencia, lo que ocurra primero, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el problema del método Grid Search? El problema es que consume mucho tiempo, ¿sí? En algunos casos, con modelos que tienen muchos hiperparámetros, si hay 20 hiperparámetros y a cada hiperparámetro le ponemos 4 valores posibles, tenemos un total de 4 a la 20 combinaciones y las cosas empiezan a ser desagradables, ¿sí? Empiezan a aparecer esos procesos de tuning que tardan no horas, sino días, tal vez semanas, y no queremos que haya procesos que tarden semanas, ¿sí? No, en general no tenemos paciencia eh, para estar buscando hiperparámetros durante tanto tiempo. ¿Cuál es una solución al problema de tiempo? Bueno, es cambiar la forma en que buscamos hiperparámetros a lo que llamamos random search. Random search es muy parecido a un grid search en el sentido en que también vamos a definir por cada hiperparámetro una cierta cantidad de valores posibles, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer ahora es iterar k veces donde k lo definimos nosotros, probar una cierta cantidad fija de combinaciones de esos hiperparámetros. ¿Y de qué forma elegimos esas combinaciones? Al azar, ¿sí? Tomamos un valor al azar para cada hiperparámetro, probamos y ese es nuestro experimento número 1. Tomamos otro valor al azar para cada hiperparámetro, ese es nuestro experimento número 2 y eso lo hacemos k veces. De esta forma nosotros controlamos cuánto tiempo invertir. Nosotros decimos, bueno, vamos a probar 1000 combinaciones de hiperparámetros posibles, porque sé que esto va a tardar una hora, ¿sí? Y no más de 1000.
Y si sé que 1000 tardan 1 hora y yo puedo invertir 3 horas, bueno, pruebo 3000, ¿sí? Y sé que si esto es lineal, ¿no? Porque cada prueba que hacemos tarda exactamente lo mismo, entonces podemos fácilmente calcular el tiempo que queremos invertir, la cantidad de pruebas que hacemos. Obviamente, si el total era 1 millón de combinaciones y solo probamos 1000, eh, la desventaja que tenemos es que tal vez nuestro óptimo no sea tan óptimo, ¿sí? Simplemente sea el mejor de los 1000 casos que probamos, de las 1000 combinaciones de hiperparámetros que probamos. Una tercera variante que está muy de moda ahora es lo que se llama la búsqueda bayesiana, ¿sí? Hay bibliotecas que hacen esto, como por ejemplo HyperOpt, que se usa mucho, en donde lo que vamos a hacer es, por cada hiperparámetro vamos a definir una cierta distribución de probabilidades y rangos, ¿sí? Por ejemplo, el grado del polinomio decimos, esto es una distribución uniforme entre 1 y 5. Es decir, que 1, 2, 3, 4 y 5 son los valores posibles y los 5 tienen la misma probabilidad. Y de esta forma definimos lo mismo para todos los hiperparámetros, ¿sí? ¿Qué hace el algoritmo? El algoritmo va a ir probando combinaciones de forma bayesiana. ¿Cuál es la forma bayesiana? La forma bayesiana es probar una combinación, ver qué resultado tenemos, movernos un poquito de esa combinación y ver si empeoramos o mejoramos. eh, ir como aportándole puntos, digamos, a las cosas que vamos probando y en base a esos puntos, por así decirlo, armar una distribución de probabilidades. Entonces, cada vez que el modelo necesite probar una nueva combinación de hiperparámetros, vas a ampliar los valores a probar de acuerdo a esa distribución que él mismo va aprendiendo, ¿sí? O sea, si aprende que los polinomios de grado 2 en general funcionan mejor que los de grado 3 o 4, cada vez que arme una nueva combinación de hiperparámetros, 2, el valor 2 para el grado del polinomio va a ser más probable que 3 o que 4 o que 1. Esto no quiere decir que va a dejar de usar 3 o 4, sino que simplemente los va a probar menos veces si no resultan tan exitosos como el valor 2, ¿sí? ¿Esto qué permite? Permite aprender más rápido y con la misma cantidad de tiempo que una búsqueda random lograr un resultado mejor, ¿sí? Bien, la pregunta es ahora, ¿cómo probamos? ¿No? Porque dijimos, bueno, en todas las búsquedas de hiperparámetros lo que tenemos que hacer es tomar una combinación de hiperparámetros, probar, ¿sí? Luego agarrar otra, probar. ¿Qué quiere decir probar? ¿Sí? ¿Qué hacemos para probar? Eh, Algo que no podemos hacer para probar es entrenar el modelo con el set de entrenamiento, con el conjunto de hiperparámetros que elegimos y luego usar el set de test. Esto no podemos hacer porque el set de test no hay que tocarlo, ¿sí? El set de test no puede ser parte ni del proceso de entrenamiento ni del proceso de tuning, ¿sí? Entonces no lo podemos tocar. Y tampoco tendría sentido entrenar con el set de entrenamiento y probar el resultado con el mismo set de entrenamiento, porque entonces los hiperparámetros que nosotros consideremos óptimos van a ser óptimos para el set de entrenamiento, no para cualquier dato que pueda estar por afuera del set de entrenamiento, y eso es malo. Bien, llegamos entonces, casi por la fuerza, a la idea de crear lo que se llama un set de validación. El set de entrenamiento lo vamos a dividir en dos, ¿sí? Vamos a dividirlo en un set de entrenamiento y un set de validación. Es decir, que ahora tenemos tres cosas. Tenemos un set de entrenamiento, un set de test y un set de validación. Pero nos encerramos en el mismo problema, ¿sí? Porque si el set de validación es fijo, yo entreno con una cierta cantidad de registros el set de entrenamiento y valido los hiperparámetros con otros. Los óptimos, el conjunto óptimo de hiperparámetros, van a ser óptimos para el set de validación. Aparentemente estamos en un callejón sin salida y la solución a ese callejón es usar un proceso que se conoce como cross-validation. Yo voy a explicar en qué consiste el proceso de cross-validation, pero por suerte es algo que está implementado en casi todas las bibliotecas de Machine Learning y no es algo que tengamos que programar manualmente. La idea es la siguiente, dado el set de entrenamiento, lo vamos a dividir en K particiones del mismo tamaño, ¿sí? Que se llaman folds. Si por ejemplo tenemos 1000 registros en el set de entrenamiento, lo podemos partir en 10 folds de 100 registros cada uno. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Por cada fold, ¿sí? Por cada uno de esos K folds que tenemos, vamos a usar ese fold como set de validación entrenando con el resto, ¿sí? Es decir, que entrenamos con 900
registros de los 1000 y calculamos la métrica, por ejemplo, la accuracy para los 100 que dejamos afuera, ¿sí? Luego tomamos el siguiente fold, ¿sí? Los siguientes 100 registros, entrenamos con los otros 900 que nos quedan afuera y probamos con ese. Y luego promediamos la métrica en esas K-validaciones y ese es el resultado para nuestro conjunto de hiperparámetros. Para el siguiente conjunto de hiperparámetros tenemos que repetir todo de nuevo. Este gráfico más o menos muestra cuál es el esquema, ¿sí? En la primera iteración, el set de entrenamiento son los primeros 3, 6, 8 folds y el fold número 9 lo usamos para calcular la métrica, luego usamos el fold número 8 para la métrica, luego el 7, etcétera. Bueno, ahí dice que son 10, así que son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, son 10, perdón. Entonces, son 10 iteraciones, una por cada fold, y finalmente la métrica la calculamos como el promedio de la métrica o del error eh, para esas 10 iteraciones. Esto se conoce entonces como K-fold cross validation, ¿sí? K es la cantidad de particiones que vamos a tomar, no es la cantidad de registros, sino la cantidad de folds. Si usamos uno, ¿qué quiere decir? Que vamos a dejar un solo registro afuera. Si esto se llama Leave One Out Cross Validation, es un proceso terriblemente costoso porque usamos cada registro como set de validación y si tenemos 1.000.000 de registros tenemos que hacer 1.000.000 de veces el entrenamiento, ¿sí? En general, valores populares son 10 folds o algo por el estilo. Acá donde dice k igual 1 debería ser k igual n, ¿no? K igual la cantidad de registros. Así que hagan esa corrección. Yo no la voy a hacer porque tendría que grabar todo el video de nuevo y me produciría un malestar. Muy bien, en el video siguiente vamos a charlar sobre overfitting y underfitting, ¿sí? Así que este lo dejamos por acá.